¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero comentarte distintos trucos para que consigas maximizar tus glúteos. Vamos a verlo en distintos ejercicios y vamos a ver distintos trucos que hasta ahora no conoces. Quédate porque este vídeo te va a aportar muchísimo y va a marcar totalmente la diferencia para que tus glúteos crezcan. ¡A por ello! Compañeros y compañeras, no me digáis que no me seguís en Instagram, tenéis que seguirme. En Instagram estoy subiendo actualmente entre 7 y 9 vídeos diarios. Aporto muchísima información sobre glúteos, por supuesto, pérdida de grasa, rendimiento, emprendimiento. Te estás perdiendo muchísima información. Lo dejo aquí abajo y quiero que en el próximo vídeo me sigas. Así que bueno, ahora sí, empezamos. Lo primero que tienes que entender es que si realmente quieres potenciar tus glúteos, vas a tener que combinar tres tipos de patrones de ejercicios. Unos en los cuales la máxima activación se produzca directamente con la cadera a 0 grados, como por ejemplo el puente de glúteo o el hip thrust. Otros donde el glúteo se potencia al máximo en excéntrico, como por ejemplo la sentadilla o las zancadas, y otros en los cuales directamente enfoquemos sobre el glúteo medio, como por ejemplo las abducciones o aberturas de pierna a nivel de cadera con gomas elásticas. Vale, vamos a empezar desde abajo, vamos a empezar por los ejercicios típicos como el hip thrust o como por ejemplo el puente de glúteo, y vamos a ver distintas técnicas que realmente tienes que emplear para maximizar esta activación. Vamos para abajo. Bien. Tenemos que entender que el glúteo alcanza la máxima expresión de activación o de contracción en estos ejercicios cuando la cadera se encuentra a 0 grados. Es decir, cuando la cadera se encuentra arriba es directamente cuando el glúteo consigue su máxima activación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros desde aquí y en estos ejercicios podemos buscar distintas estrategias que permitan focalizarlo mucho más. Por ejemplo, un truco súper sencillo consiste que en lugar de colocar las piernas directamente cerca de nosotros, tratemos de separarlas un poquito más. A su vez, si en lugar de colocar las punteras hacia el frente, las abrimos un poquito hacia afuera, el glúteo va a participar mucho más porque las fibras que están interconectadas entre el glúteo medio y el glúteo mayor se van a activar también. Por lo tanto, esto suma a la activación. Ponemos un ejemplo. En lugar de hacer el ejercicio desde aquí, vamos a hacer el ejercicio desde aquí y además desde aquí. De esta forma vais a notar mucha mayor contracción. Como digo, en estos ejercicios el glúteo se contrae al máximo cuando se encuentra arriba. ¿Qué nos dice la ciencia en recientes investigaciones en cuanto a cómo conseguir más reclutamiento todavía del glúteo mayor? Es muy sencillo, usando una banda elástica. Sabemos que cuando directamente colocamos una banda elástica entre las rodillas, se modifica ese ángulo de aplicación de fuerza, se genera esta abducción y además de trabajar tu glúteo medio, que es la parte lateral del glúteo, tu glúteo mayor trabaja mucho más. Por lo tanto, vamos a dejar las piernas ligeramente separadas, vamos a abrir un poquito las punteras y además vamos a intentar mantener al máximo esta contracción. Y desde aquí empujamos. Vamos a notar que los glúteos echan fuego y vamos a notar que su contracción es mucho más interesante. Como he dicho, uno de los puntos más importantes para trabajar los glúteos consiste en trabajar en ejercicios en los cuales el glúteo se activa al máximo en la parte concéntrica, es decir, los ejercicios que hemos visto anteriormente. Pero también he dicho que es súper importante incluir ejercicios en los cuales el glúteo se trabaja en la parte excéntrica, por ejemplo, las famosas sentadillas. Punto muy importante, la forma de trabajar realmente el glúteo al máximo en una sentadilla consiste en bajar hasta abajo. Abajo del todo es cuando el glúteo está más elongado y es cuando consigue su pico máximo de activación. Por lo tanto, si quieres realmente conseguir esta máxima contracción, tienes que hacer la sentadilla profunda, siempre y cuando sepas hacer la técnica y siempre y cuando tus palancas y tu anatomía te lo permita. Pero bueno, partiendo de esta base, vamos a entender distintos trucos que te van a permitir conseguir más activación todavía. Vamos con ello. El primer truco consiste, mientras haces la sentadilla, buscar una activación del glúteo medio buscando abducir la cadera. ¿Qué es esto? Hacer el gesto con las piernas de como si quisiéramos separar los pies del suelo. Es decir, que las rodillas, en lugar de quedarse hasta aquí, buscamos esa contracción como si quisiéramos empujarlas hacia afuera. Esto activa mucho más nuestro glúteo. Y además vamos a buscar otro gesto, que es el gesto de atornillar con los pies el suelo, en rotación externa, hacia afuera. ¿Cómo lo haremos? En lugar de hacer la sentadilla directamente desde aquí, vamos a buscar, como digo, esa abducción en isométrico y vamos a intentar que los pies rompan el suelo de forma externa. Ojo, no tienen que romperlo, ¿vale? Simplemente es un gesto isométrico en el cual lo que buscamos es que el pie esté quieto, pero pensamos en romper el suelo. Os pongo el ejemplo.
Vamos a buscar el gesto de sentadilla y vamos a buscar esa contracción isométrica donde, como veis, el glúteo está activo, las piernas van hacia afuera y el pie trata de girar, pero como digo, no gira. Estos dos puntos maximizan el trabajo de tu sentadilla. Si además bajas hasta abajo, muchísimo, muchísimo mejor. Hay otros tipos de ejercicios a nivel de glúteo que se usan con muchísima frecuencia en los gimnasios. ¿Cómo son estos ejercicios? Vamos para abajo. Es el típico ejercicio en el cual nos encontramos en cuadrupedia, a 4 patas, y buscamos hacer una extensión de cadera realizando una patada de glúteo. Bien, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque realmente si queremos focalizar el trabajo en el glúteo, la pierna no tiene que estar extendida, tiene que estar flexionada. Es decir, esto no sería correcto. Y esto sí sería correcto. ¿Por qué? Tenemos que entender que los músculos que principalmente se encargan de elevar la pierna, de extender la cadera, son el glúteo y los isquios. ¿Qué es lo que pasa? Que a ti lo que te interesa es que tu glúteo trabaje principalmente, no que sean los isquios. Entonces, cuando la pierna se encuentra flexionada, sucede lo que se llama una insuficiencia activa. Es decir, tu isquio no tiene capacidad para ejercer tanta fuerza y en consecuencia tu glúteo trabaja muchísimo más. Por eso es más recomendable empezar con la pierna flexionada respecto a trabajar con la pierna extendida. Pero no solo aquí, os voy a dar un tercer consejo. Vamos con ello. Normalmente cuando hacemos estos ejercicios los planteamos con la cadera totalmente recta, es decir, aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando realmente rotas la cadera a 20 o 30 grados, el isquio trabaja menos, el lumbar compensa menos y el glúteo trabaja mucho más. Vamos a hacer lo siguiente, pruébalo. En lugar de levantar aquí, vamos a buscar una ligera rotación externa de cadera. Aquí, 20 grados. Y vamos a levantar con esa rotación externa de cadera. En lugar de levantar aquí, buscamos levantar aquí. Aquí no, ahí. De esta forma la contracción es máxima, repito, máxima. Vamos con los mejores ejercicios para el glúteo medio. Tenemos que entender que uno de los mejores ejercicios para trabajar el glúteo medio son los Monster Walk. ¿Qué es eso? Pues básicamente coger una banda elástica y hacer pasos laterales que permitan focalizar nuestro glúteo medio, es decir, la parte, digamos, lateral del glúteo. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente este trabajo se hace mal. ¿Por qué? Por dos cosas. Lo primero, porque mantenemos las piernas totalmente rectas, y lo segundo, porque mantenemos la cadera totalmente recta. La máxima activación no se consigue así. ¿Por qué? Porque el tensor de la fascia lata, que es un músculo que está evitando la lata, es quien realmente va a asumir ese trabajo, pero no tanto tu glúteo medio. ¿Cómo hacemos esto? Mediante dos gestos. Lo primero, en lugar de hacer pasos laterales con las piernas totalmente rectas, vamos a buscar una ligera flexión de rodilla. Punto número 2. En lugar de hacer los pasos laterales con la cadera totalmente recta, vamos a buscar una inclinación de 80 grados. Flexión de rodilla, flexión de cadera. Y desde aquí planteamos los pasos laterales. De esta forma se consigue la máxima activación y menor implicación en el tensor de la fascia lata. Veamos cómo colocar la goma. Bueno, básicamente la goma la puedes colocar más arriba o más abajo y eso implicará más brazo de palanca y en consecuencia implicará más tensión. Mi consejo principal, si eres principiante y nunca lo has hecho, vamos a colocarla justamente en la rodilla o incluso por encima de la rodilla. De esta forma, como digo, quitamos en parte tensión al tensor de la fascia lata. Si eres más avanzado y quieres focalizar mucho más tu glúteo medio, te aconsejo que directamente vaya a los pies, pero no al tobillo, sino a la puntera del pie. ¿Por qué? Tenemos que entender que el glúteo medio es, además de un abductor de cadera, es decir, este gesto, un rotador externo de cadera. ¿Qué es lo que pasa? Que si colocamos la banda elástica directamente en la punta del pie, como veis, la goma va a tender a cerrar mi pierna hacia el interior y en consecuencia mi glúteo medio tiene que luchar para vencer esta resistencia. Colocamos la banda elástica aquí, generamos una flexión de rodilla, generamos una ligera flexión de cadera y desde aquí buscamos hacer pasos laterales manteniendo perfectamente el control motor.
Es decir, sin que la pelvis oscile, sin compensar con el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, como digo, logramos la máxima contracción y logramos el máximo estímulo. Así que nada, compañeros, espero que este vídeo te haya servido. Si así es, agradezco un montón tu manita arriba y vamos, ya si te suscribes, te doy un abrazo. Nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu like, muchísimas gracias por suscribirte y también, por supuesto, por seguirme en Instagram. De verdad, aporto mucho contenido y creo que te va a ser muy útil. Nos vemos. Gracias.